Hoy he titulado esta prédica, Dime con quién andas. Fijaos que no he puesto al final, dime con quién andas y te diré quién eres. No. Dime con quién andas, puntos suspensivos. Y sinceramente lo pasamos por alto. Creemos que todo está bien e inclusive algunas veces ponemos excusas del por qué tenemos tal o cual amistad con tal o cual persona. Y yo quiero que hoy profundicemos en esto, ¿verdad? Aquellos que hayan traído su Biblia, ¿sí? Por favor, vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8. Dice la palabra de Dios, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. No sé quién se comería un plato de lentejas después de eso, pero bueno. ¿Se imagina? ¿Quieres unas lentejitas? No, a mí mejor hazme garbanzos. Con toda la sangre que fue derramada en aquel campo. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me daría de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Aquellos 3, yo he estado en Jerusalén, estuve en Belén, y yo me puedo imaginar, aquellos 3 desde Jerusalén, ellos salieron, entraron hasta el pozo que había en Belén y se volvieron para atrás. Y eso no es que entraron, no, entraron matando. Y salieron con el agua en una mano y para que llegue después allí, no, voy a beberme esto, y la derrama a Jehová. Impresionante el amor que aquellos le tenían a David. Solo porque David suspiró, aquellos fueron y enfrentaron por llevarle a David lo que él deseaba. Amén. Versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros.
Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Estos son los valientes de David. Hombres que caminaron con David. Hombres que un capítulo antes dice que mataron gigantes, como lo hizo David. Vemos que aquí hubo uno que mató leones, como lo hizo David. Hombres que se pegaron al ungido y caminaron con él. Hombres que amaban a David. Seguían a David, porque él era el ungido. Pero estos hombres no fueron siempre así. Estos hombres no siempre fueron valientes, no siempre fueron diestros en la guerra, no siempre fueron esas personas que aquí nombra la Biblia. Más adelante, en 1 de Samuel, capítulo 22 y verso 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Habla cuando Saúl lo perseguía por celos y quería matarlo. Y él escapó. David tenía un gran amigo que se llamaba Jonatán. Ese era un amigo. Y cuando él notó que Saúl estaba decidido a matarlo, porque un par de veces le lanzó la lanza y dijo: uy, yo creo que me quiere matar. Entonces fue y le dijo a su amigo, Jonatán le dijo: mira, tu padre me quiere matar. Y Jonatán le dijo: no, mi padre ¿cómo te va a matar? Mi padre nunca haría nada sin antes contármelo a mí. Dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vete a comer con tu padre y cuando tu padre pregunte por mí, dile que yo he ido a casa del mío, a casa de mi padre, a celebrar las fiestas. Dice: bueno, venga, vale. Y él se fue. Y Saúl, porque David siempre comía a la mesa del rey, no vio a David y preguntó por él: ¿dónde está el hijo de Isaí? Y Jonatán se levantó y dijo: no está aquí, ha ido con su familia a celebrar la fiesta. Bien, y Saúl no dijo nada. Al día siguiente: ¿dónde está el hijo de Isaí? No, no está aquí, ha ido. Entonces ya Saúl se enfada y le dice el hijo: pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienes contra él? Dice: pero tu hijo de la perversa, lo llamó el mismo padre a Jonatán, ¿no ves que mientras David viva tu reino no será firme? Y tenía, yo no sé, este hombre tenía afición a las lanzas. Cogió, le lanzó una lanza a su hijo también. Y el hijo dijo: yo creo que te quiere matar. Y cogió y fue a buscar a David y se lo contó y habló con él. Y le dijo: mi padre está decidido a matarte. Y no te juntes a él cuando tenga una lanza. No. Pero le dijo: mi padre está decidido a matarte. Entonces él hizo alianza con Jonatán. Le dijo: por favor, cuando tú reines, fíjate cómo era Jonatán, qué corazón tenía para reconocer que David iba a reinar un día. Pero a Jonatán no le importaba en sí eso, porque él sabía que David era un hombre de Dios. Y él amaba a David, era su amigo. Y David era amigo de Jonatán, era su amigo. Fue capaz de venir y, entre comillas, traicionar a su padre, e ir a contarle a su amigo que su padre quería matarlo, aun en peligro de saber que su reino, de que él no reinaría nunca. David
sabía con quién se juntaba, quién era su amigo. Y él tuvo que huir y huyó a la cueva de Adulán. Y cuando él huía, él se fue y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y fíjate lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este era el grupo de David. Endeudados, afligidos y amargados. Este era el grupito de David. Endeudados, afligidos y amargados. 400. Pero ¿qué pasó? Fíjate en esto. Se hace. Esta gente vio algo en David que no vieron en Saúl. Vieron en David que era un hombre de Dios. Vieron también que por celo Saúl lo perseguía. Y ellos siguieron a David. No fue David el que los fue a buscar. No fue David el que fue detrás de ellos. Fueron ellos los que fueron detrás de David. Ellos querían estar con David. Se juntaron al hombre de Dios y sus vidas fueron cambiadas. Se juntaron al hombre de la unción y sus vidas cambiaron. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo, nosotros tenemos que ser celosos de nuestras vidas. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién caminamos? ¿A quién prestamos oído? ¿A quién escuchas? Porque yo he podido ver personas que le dan consejos a otras o que vienen a darte consejos sobre cómo criar a tus hijos y tienes sus propios hijos que no hay ni por dónde cogerlos. Pero lo peor de todo es que los hay que se sientan y escuchan y encima ponen en práctica aquello que le dijeron. Si eso sirviera, el fruto de eso que te han dicho se vería en su propia familia. ¿Verdad? Hay personas que Dios ha puesto en tu vida. Si quieres un consejo, busca a la persona que Dios puso en tu vida para aconsejarte. Ten oído, sé selectivo con lo que oyes, con quién te juntas, con quién caminas. No todo el que te dice amigo es tu amigo. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú caminas con los hombres de Dios, tu vida cambia, tu mente cambia, tu forma de actuar cambia. Tienes que aprender que no puedes caminar con cualquiera. No puedes. No, es que es amigo mío de toda la vida. Pues lleva toda la vida aportando nada a tu vida. Lleva toda la vida intoxicándote. Corta. Es que me da pena. ¿Cómo que te da pena? Pena te tiene que dar de ti. Claro. Los valientes, aquellos que estaban endeudados, afligidos y tenían problemas, siguieron a David y aceptaron lo que David tenía, lo que David hacía y quién era David. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Esto habla en Jeremías. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres y yo te restaurare y delante de mí estarás, y si entresacares, fíjate bien, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque al final estamos en casa del familiar o del amigo y decimos, hombre, es que es amigo mío de toda la vida y no voy a hacerle ese feo. Y entras y al principio vale bien, pero empiezas a ceder en ciertas cosas por no ser diferente. Y cedes en pequeñas cosas, cedes y tu testimonio se está yendo, te lo voy a decir así, por la taza del váter. Se te va el testimonio. ¿Por qué? Porque estás en el lugar que Dios no te mandó a estar. Y lo único que estás haciendo es perdiendo tu testimonio, entregando lo que Dios te ha dado, en vez de ser celoso de lo que Dios te dio. No puedes. Si uno va a una casa, que sea porque tú vas a evangelizar o porque vas a hacer luz entre las tinieblas. Pero si vas 1, 2, 3, 4, 5 veces y las 1, 2, 3, 4, 5 veces, esa persona no quiere saber nada de Cristo, no quiere tal, sigue en su camino, hace lo que le da la gana y piensa como le da la gana. Mi niño, Dios ya trajo la salvación para esa casa, Él la rechazó, no la quiso, que Dios te bendiga, pero yo no puedo estar contaminando mi vida. Porque nosotros somos personas humanas que hemos tenido flaquezas en nuestra vida y hemos peleado con cosas. Yo he tenido que dejar amistades. ¿Por qué? Porque esas amistades viven una vida que para mí sería un prejuicio, sería mal para mi vida. Porque han habido cosas en mi vida que han sido puntos flacos en mí. Cosas con las que yo luché en un pasado. Sí, es verdad que yo estoy firme, pero Dios dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Tienes que estar atento a todo. Y oye, tú puedes decir, Jesús iba a las casas, pero la gente se convertía a Él. Jesús no se convertía a ellos. La luz entraba. Jesús le dijo a sus discípulos, entrar en una casa y cuando os reciban bien, bien y dejar la paz allí. Pero si os reciben mal, si tal, sacudir vuestro calzado. ¿Qué quiere decir? Tú puedes ir a un sitio y con buena intención llevar el evangelio. Pero cuando tú ves que en ese lugar ya hay bromas, cosas de doble sentido, ya se empieza uno como medio a burlar de las cosas de Dios, de esto, tú no haces nada en ese lugar. No haces nada. Levántate y dile, mira, Dios os bendiga, chao, me voy. Porque nosotros somos luz. Nosotros tenemos que ser selectivos con quien nos juntamos, celosos con quien nos juntamos. No todo el mundo puede ser tu amigo, hacer alianza con ellos. Amén. Porque fijaos aquí, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y viene una bendición en el siguiente versículo, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Cuando tú eres una persona radical, que te posicionas, escúchame, y no estoy hablando de gente del mundo solo, no, de cristianos. Te estoy hablando de gente cristiana también. Hay cristianos que dicen ser cristianos, pero su vida, sus frutos, lo que hacen, difieren mucho de su fe. Y ves que dicen gloria a Dios, aleluya, pero enseguida salen fuera y maldicen y dicen, no, esto seguro, y hablan totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, dicen que son cristianos.
gente que vive en el mundo, que son más mundanos que los mundanos. Es importante mirar bien con quién nos relacionamos, con quién nos juntamos, porque los hay que no tienen fe. Y en vez de ser una suma o multiplicación en tu vida, son una resta. Y me gustaría poneros un ejemplo bíblico de lo peligroso que es hacer alianza con quien no debes. Josafat, rey de Judá, un hombre de Dios como ninguno. Un hombre que la Biblia habla de él, que tenía un corazón conforme al de David, que era un hombre que Dios lo bendijo hasta el extremo, un hombre que Dios peleó las batallas de Josafat, un hombre que Dios amaba, pero un hombre que un día decidió hacer alianza con quien no debía. La historia de Josafat y de Acab, dos hombres de Israel, dos reyes, uno del reino del norte, Israel, y otro del reino del sur, Judá. Estos dos representan al carnal y al espiritual. Acab, carnal multiplicado. Dice que no hubo un rey más perverso que Acab. Y Josafat, un hombre de Dios que se equivocó. Este hombre un día decide ir a visitar a Acab, rey de Israel, el cual era el rey impío que estaba casado con Jezabel. Este hombre había dejado entrar en la nación la idolatría. Había puesto en los lugares altos Baales, Asera, para que adoraran. Todo estaba hecho en contra de la palabra de Dios. Y este hombre era un hombre impío. Y Josafat un día decide ir con él a la guerra. Entonces están allí sentados y Acab le dice, ¿vienes conmigo a la guerra? Y él le dice, claro, somos hermanos, ¿cómo no? Vamos. Pero antes de ir, ¿por qué no consultas a Jehová? ¿Hay profeta en Israel? Sí. Y llama y vienen 400 profetas y comienzan a profetizar. Sí, vete a la guerra porque Dios los ha entregado en tu mano. El otro decía, sí, vete porque tal y porque cual. Incluso uno se hizo unos cuernos de hierro y decía, porque como estos cuernos así cornearás a los sirios y tal. Y entonces Josafat, que era un hombre de Dios, dice, ¿no habrá otro hombre aquí por el cual podamos consultar a Jehová? Y dice Acab, uy, hay uno que me saca la piedra, que es como un uñero en el pie. Nunca me profetiza bien. Nunca me profetiza bien. No hay una cosa buena que me diga. Este se llama Micaías. Nunca. Dice, bueno, pues llámalo. A ver. Y van a llamar al profeta. Y el mensajero que iba a buscar al profeta le dice, mira, los 400 profetas, todos han profetizado bien. Cuidado con lo que vas a profetizar. Profetiza bien. Y Micaías, que era un hombre de Dios, le dice, vive Jehová, que solo lo que diga Jehová voy a decir. Entonces llega delante del rey y estaba el rey Acab sentado con sus vestiduras y el rey Josafat con sus vestiduras. Y llega Micaías y dice lo mismo que dijeron los otros, únicamente porque era lo que el rey Acab quería escuchar. Pero él lo dijo, me puedo imaginar que lo diría un poquito con rintintín, seguramente. Porque la respuesta que dio el rey Acab fue, profetízame bien. ¿Hasta cuándo no me vas a decir lo que es Jehová? Dice, bien, te voy a decir
lo que Jehová dice. He visto al pueblo de Israel disperso como ovejas sin pastor. Y comenzó a decirle, y dice, en el trono vi yo a Jehová, que preguntaban, ¿a quién enviaré yo para que le hable al rey Acab? ¿Cómo podremos hacer para que él vaya a la guerra? Y dice que se levantó uno y dijo, mira, ¿por qué no mandas un espíritu de mentira sobre los profetas para que engañen al rey Acab y así pueda ir a la guerra y morir? Todo esto le dijo Micaía. Entonces el rey Acab le dijo al otro, ¿ves? No me profetiza bien. No me profetiza bien. Entonces, ¿qué pasó? Al final cogió y fue a la guerra. Y fíjate el rey Acab cómo era, ¿eh? Y el Josafat era demasiado bueno. Yo no sé cómo no se lo olió. Porque el rey Acab, después que dijeron eso, le dice a Josafat, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Vístete tú de rey y yo me pondré otra vestidura como de soldado. Yo soy el rey Josafat. Digo, ¿pero tú qué te crees que soy yo? ¿Que yo soy tonto? ¿Qué te pasa? Después de lo que ha dicho ¿tú quieres que me vista de rey y tú de soldado? ¿Para que me maten a mí? Total, que coge y se viste el rey Josafat, que era muy bueno, se vistió de rey y el otro fue de soldado. Pero cuando la batalla arreciaba y venían contra él, Josafat oró a Jehová y Dios lo defendió. Entonces los otros, viendo que él no era Acab, se retrasaron y se fueron, y una flecha lanzada al aire cayó entre los coseletes del rey, del rey Acab. O sea, aquel se quería esconder y no le valió. Una flecha, ¡pam! ¡Hala! Muerto. Y el rey Josafat volvió. Pero fíjate en una cosa, en esta unión de Josafat con Acab, sus hijos, Joram, hijo de Josafat, y Atalía, hija de Acab y Jezabel, se enamoraron y se casaron. Y entonces Josafat, cuando antes de morir, nombró a su hijo Joram como rey de Judá. Lo nombró como rey porque era su primogénito. Entonces, él subió al trono, ya su padre murió. ¿Qué te crees que hizo cuando su padre murió? Mató a todos sus hermanos. Los mató a todos y dice la Biblia que era inducido por su mujer, Atalía. Mató a todos, incluso algunos príncipes de Judá. A todos sus hermanos se los cargó. Entonces, Joram dice que reinó 8 años, pero vino un juicio de Dios sobre Joram y le dijo, por cuanto has matado a tus hermanos, tú enfermarás, morirás de una muerte horrible. Y murió que los intestinos se le salieron fuera. Una muerte horrible. Los intestinos se le salieron. Horrible. Y murió. Y vino en ese juicio, no únicamente murió él, sino que morían también sus hijos. Entonces, murió él de la manera horrible y en una guerra murieron todos sus hijos y solo se salvó uno, Ocosías, que era el menor. Y Ocosías, la mamá de Ocosías era Atalía. Y Ocosías un día fue a visitar a su tío Joram, que era Joram de Israel. No era el Joram que era su padre, era Joram de Israel, que era hijo de Acab. Fíjate, lo va a visitar y Jehú lo encuentra. Jehú había sido ungido para acabar con toda la estirpe de Acab y de Jezabel. Lo encuentra y mata a Ocosías. ¿Y qué es lo que pasa? Atalía se entera de que su hijo había muerto. ¿Qué te crees que hace Atalía? Se levanta y mata a todos
sus nietos. A todos los nietos, a toda la estirpe de la línea de David, a todos los mató, menos a uno que se llamaba Joás. A este lo salvó la hija de Ocosías, lo salvó y lo escondió de la matanza que estaba perpetrando Atalía. Tú imagínate Josafat, este gran hombre de Dios, por una alianza que no tenía que haber hecho, que Dios nunca le mandó, por una amistad, fue a casa de su coleguita Acab, se fue allí a tomar cafecito. Hoy voy a tomar un cafecito a casa de Acab, a ver cómo está. Total, voy a ver, porque a lo mejor pensaría, quizás con esta unión podemos unificar otra vez los reinos y que no estén más divididos. Quizás la voluntad de Josafat era una voluntad buena, pero no estaba secundada por la palabra de Dios. Dios no lo había enviado, Dios no le había dicho vete, Dios no le habían dicho yo te mando, sino que él pensó, él creyó. Y esa alianza casi trae el exterminio de su descendencia. El único que se salvó fue un niño pequeño que fue escondido en el templo por el sacerdote, o sea, por la hija, y el sacerdote que había allí cuidó de él, mientras Atalía estaba reinando, que después acabó muerta. Una mala relación. Él estaba allí con Acab, ay, porque para arriba, porque para abajo, y sus hijos estaban emparentando, se estaban enamorando, él lo que no estaba viendo era que su descendencia estaba peligrando. Porque a lo mejor tú dices, yo soy maduro en el Señor, yo soy espiritual, hombre, yo sé lo que hay, pero tus hijos se están relacionando con otros que no tienen las leyes tuyas, que no tienen lo que tú enseñas. Y esos otros están contaminando a los tuyos, los están llevando. A lo mejor suben a la habitación, están allí y el hijo, el otro, tiene algo puesto en el ordenador que tú le tienes prohibido a tu hijo que no vea. Cosas que no son lícitas. Pero claro, tú no te fijas en tus hijos, no tienes porque dices, total, estoy en casa del colega, y mientras tus hijos se los está comiendo Satanás. Mi hermano, donde Dios no te mandó, no vayas. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. Cuidado, donde te metes tienes que ver el fruto, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un hombre o una mujer de Dios. Júntate a un hombre o una mujer de Dios. Es que no tengo amigos, es que me voy a quedar sin amigos. Mejor tener uno, pero que ese uno valga por 10, que tener 10 que valgan por 0. No podemos. Fijaos, ¿quién se lo iba a decir a Josafat? Un hombre de Dios, sí. ¿Qué había hecho Josafat? Sí, vale. Metió la pata, él no tenía nunca que haber hecho eso, él nunca tenía que haber ido allí. Pero fíjate a lo que puede llegar una mala decisión en tu vida. Porque tú después, es ley de vida, morimos, pero nuestros hijos quedan aquí. Fíjate en una cosa. Los apóstoles. Hoy Jesús tenía 12 apóstoles que eran todos variopintos. Uno era pescador, el otro era cobrador de impuestos, el otro era celote, tenía hasta el que metía la manita en la bolsa. Tenía de toda clase. Los celotes eran aquellos que creían en la revolución, los que estaban contra los romanos. Y querían pelear contra los romanos, eran revolucionarios. Y los tenía de todo tipo Jesús. Pero ellos se juntaron a Jesús.
y sus vidas cambiaron. Exceptuando Judas, pero Judas era un propósito de Dios. Por eso Judas tenía que estar allí, porque era el que lo tenía que entregar. Había un propósito en Judas y era entregar a Jesús. Pero ellos se juntaron a Dios y sus vidas cambiaron. Cuando Pedro estaba allí en el fuego calentándose, que habían apresado a su Señor, a él lo reconocieron, no porque estuviera hablando de Jesús, no porque estuviera haciendo milagros, sino únicamente por hablar. Enseguida dijeron, ¿tú estabas con el Maestro? ¿Hablas como Él? Porque cuando te juntas a la gente de unción, a las personas de testimonio, tu voz cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de caminar cambia. Porque te juntas a ellos y adquieres, se te pega la bendición. Sadrach, Mesach y Abednego. Antes se llamaban Ananías, Misael y Azarías. 3 chicos de Israel. Un día se juntaron a un chaval ungido que se llamaba Daniel. Y un día Daniel dijo, yo no quiero comer de la comida del rey, no nos queremos contaminar con la comida del rey. Comeremos esto, esto y esto. Y ellos dijeron, bien, eso haremos. Y se juntaron a Daniel. Y esa unión con Daniel, porque la Biblia dice que había en Daniel un espíritu superior. Ellos se juntaron a Daniel y de ser personas que habían estado, que venían como criados, como siervos, porque habían sido cogidos en el ataque de Nabucodonosor contra Israel, contra Judá. Entonces, ellos fueron llevados cautivos. De estar en el cautiverio a ser gobernadores. De estar en el cautiverio a ser gobernadores. ¿Por qué? Porque ellos se juntaron al hombre de la unción y fueron ungidos y fueron hombres puestos en lugares de renombre. ¿Por qué? Porque se juntaron al ungido. Tienes que mirar bien con quién estás caminando. ¿Con quién andas? Dime, ¿con quién andas? Dime, ¿con quién andas? Y entonces te diré en quién te vas a convertir. ¿Cuántos dicen amén? Juntarte a las personas de la unción hace que tú también termines ungido. Pero si tú caminas con pusilánimes, terminas siendo un pusilánime. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No te juntes a los que son, a los que no tienen fe. No te juntes a ellos. Ay, pero es que son mis hermanos. Me da igual, no te juntes. ¿Por qué? Porque el hombre pusilánime apocará tu corazón y tu corazón acabará siendo como el suyo. Júntate a hombres y mujeres de fe. A esas personas que las que tú vayas y le compartas algo y te diga, tranquilo, porque tenemos un Dios que todo lo puede. No te preocupes, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a ir, vamos a postrarnos, vamos a pelear, pero Dios va a salirnos al encuentro. A esas personas te tienes que juntar, a esos que son los que te multiplican y son los que te suman y te ayudan cuando estás caído, te levantan, no terminan de pisotearte. No son aquellos que vas y le dices, fui al médico y me ha dicho que posiblemente pueda ser que este dolor que tengo pueda ser de esto. Uy, y te diga, uy, madre mía, pues si es eso, mi abuela se murió de eso.
Y no tardó nada, ¿eh? Además, leí en internet que estos son los síntomas. Y tú a medida que los estás escuchando, te van entrando los síntomas y todo. Y tú, ¿es verdad? Sí. Dice que sentías frío. Y tú, ay, pues siento frío, cierra la ventana. Uy, y después venía no sé qué cosa. Y tú, ay, me estoy muriendo, llama al doctor. ¿Por qué? Porque te juntas a personas que no tienen fe. Te juntas a hombres de fe y te dicen, ¿eso quién lo dice? Aquel, yo tengo un Dios que tiene otro diagnóstico para ti, que tiene otro diagnóstico para tu vida. Amén. A esos son a los que tú te tienes que juntar. Amén. Tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Valientes de Jesucristo. Valientes. Hombres que sean capaces de cambiar su generación. Hay gente que te vampiriza. Gente que le hablas algo y son de fachada espiritual. Te digo cómo. Sales de la iglesia y sales un fuego. Dios me ha dado la antorcha, Dios me lo ha dicho. Dios ha dicho que ha puesto un fuego sobre mí que hará arder el sur de Tenerife. Dios ha puesto ese fuego. Hoy el pastor ha dicho que no hay nada que nos sea imposible porque Dios está con nosotros. Que yo no estoy solo porque Dios y yo somos mayoría. Y sales de aquí encendido en poder y encuentras al hermanito con cara espiritual. Así. Y llegas y le dices y le compartes. Oh, el culto Dios ha sido tremendo. Dios me ha dicho tal cosa y el otro. Ay, hermano. Ay, qué bueno, qué bien. Pero, ¿sabes? Tienes que estar tranquilo. Porque mira, también Dios dice, trick. Y te mete la mordida. Y te vampiriza y empieza. Y te chupa todo lo que has recibido. Y te empiezas a quedar pálido. Empiezas a... y de repente lo miras y dices, capaz que vas a tener razón. A lo mejor esa palabra no era para mí. Quizás que no. Y el otro dice, claro, hermano. Pero tómalo con calma, tómalo con calma. Calma, ¿qué calma? Calma a tu suegra, calma. Que no te juntes a quien no debes. Busca hombres y mujeres de Dios, hombres que te aporten. Busca gente de unción, a gente que tenga un vocabulario del reino, no del infierno. ¿Sabes que el vocabulario del infierno es ay, ay, ay? Ese es el vocabulario del infierno. ¿Sabes cuál es el vocabulario del cielo? Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Amén. No le tienes que decir a los pusilánimes. Pero sabes, yo sé que yo he tenido que, a veces, hasta familiares míos, he tenido que alejarme de ellos. He tenido que alejarme por un tiempo, pero alejarme. Porque no me hacían bien. Entonces, he tenido que poner distancia. Orar por ellos, sí, bendecirlos, claro, pero poner distancia, porque no estaban siendo de bendición para mi vida, porque me recordaban mi pasado. Venía y me decía, sí, pero tú, pero tú. Y yo decía, pero eso es otra persona. Entonces, cuando veía que estaban siendo de tropiezo para mí, yo ponía distancia. Son mis familiares, claro, los amo, claro, oro por ellos, claro, pero yo tengo que salvaguardar mi vida. Amén. Ahora que esto no te valga de excusa para decir, uy, pues mi esposo entonces lo dejo. No. Tu esposo fue lo que elegiste y con eso te quedas. No hay más. Ora, intercede, ayuna, lo que quieras. Pero es lo que hay. Yo te hablo de la gente que te rodea. De la gente que está alrededor tuya. ¿Con quién te juntas? Mira, Dios te ha dado una vida. Solo hay una. Dios te la dio. Como tú la vivas, es asunto tuyo. Dios te ha dejado un libro de instrucciones que se llama la Biblia.
Y allí está todo escrito. Allí te dice qué es la bendición para tu vida y qué no es la bendición para tu vida. Dios ya te lo dejó. No eres un niño pequeño para que Dios esté cada 2 por 3. Con ese no te juntes, con ese no te juntes, con ese no te juntes. No, tú tienes que ver el fruto. Si ves que no te aporta, si ves que no va a ser de bendición para tu vida, si ves que lo único que es un tropiezo para ti en el camino, bendícelo, pero chao. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a traer las relaciones celestiales que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti amistades del reino. Dios tiene para ti gente estratégica para ti, para ser subido a un nuevo nivel, para que se te abran puertas de bendición, gente que haga que tu vida prospere. Pero Dios no los va a traer a tu vida si tú sigues teniendo amistades tóxicas. Porque Dios lo que no va a hacer es traer amistades del reino para que tus amistades tóxicas terminen intoxicando a las que Dios te trajo. El día que tú empieces a soltar y a dejar esas amistades tóxicas, Dios te traerá sus amistades del reino. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Suba la orquesta. Así que hoy me gustaría hacer el llamado a esas personas que con un corazón sincero dicen: sabes, pastor, yo tengo amistades en las cuales he hecho alianza. He hecho alianza, ¿por qué? Porque es de muchos años que nos conocemos, es porque de muchos años que estamos juntos y sinceramente me cuesta tener que apartarme o tener que dejarlo. ¿Cómo se lo explico, pastor? ¿Cómo les digo que ya no? Yo no te estoy diciendo que ahora le digas: mira, ya no te junto. El pastor dijo que ya no te puedo juntar. No, sino que pongas distancia. Pon distancia. ¿Por qué? Porque si no, seguirás trayendo a tu vida, teniendo en tu vida lo que Dios no te mandó. Yo te he puesto un ejemplo, el de Josafat, pero hay un montón de ejemplos de personas que se unieron a otras sin que Dios les hubiera mandado y terminó su vida yendo hacia una debacle. Hoy yo llamo a todas esas personas que dicen: pastor, yo necesito esas amistades del reino en mi vida y que Dios me dé la fuerza para dejar esas amistades tóxicas que no me aportan nada a mi vida, sino que al revés son personas que ponen traba en mi caminar con Cristo. Aquellas personas que de un corazón sincero dicen: Señor, yo necesito que tú quites a esta gente de mi vida, vengan aquí, rápidamente, porque queremos orar por ellas. Queremos orar por esas personas, por aquellos también que se han visto por la presión de estas amistades haciendo cosas que no le agradaban a Dios, pero por no sentirse diferentes o por miedo a que los señalaran, por miedo a que dijeran de ellos y se burlaran, hicieron cosas que saben que están mal delante de Dios. También vengan aquí rápidamente. Vengan aquí y pídanle perdón a Dios por estas cosas. Ven y dile: Señor, perdóname.